Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Espero que todo le haya ido bien a la mayoría y que lo que no, pues puedan seguir adelante y echando la pelea. Mire, vamos en esta tarde a seguir con el análisis o la presentación de esas 10 contradicciones y engaños del llamado gobierno del cambio. Hoy nos toca la número 10. Hoy vamos a analizar la número 10 de las 10 contradicciones o engaños. Debo recordarle exactamente de lo que no han visto el video, que espero que lo estén compartiendo y que lo compartan para que esta orientación llegue a la gran mayoría del pueblo dominicano y pueda exactamente conocer la intríngulis de las dificultades por las cuales estamos pasando y por qué. Mire, la primera de las 10 contradicciones del llamado gobierno del cambio o engaño es el presupuesto, el gran fraude presupuestal que tiene el presupuesto. ¿Por qué? Por la número 2, que es el saneamiento institucional al cual este gobierno no ha dado inicio. Ese saneamiento institucional que dé al traste con un presupuesto que espero que para el presupuesto del 2022 ellos puedan ahora, como van a incurrir en eso en los próximos meses, pues puedan sanear y poner personal competente para que puedan tener un presupuesto saneado, que no haya necesidad de una reforma fiscal, porque en República Dominicana no hace falta una reforma fiscal. Lo que hace falta es un reordenamiento impositivo, un reordenamiento de los impuestos, porque no hay orden de pago de los impuestos. Entonces, eso es lo que yo he propuesto y lo que vivo proponiendo al respecto. Un reordenamiento impositivo, un reordenamiento de los impuestos, lo que se necesita. Entonces, la número 3 de esas contradicciones o engaños, la creación de nuevas instituciones que, como ustedes saben, en República Dominicana hay una duplicidad de instituciones que se dedican a lo mismo. Entonces, si se hace o si verdaderamente debió haber un cambio, pues eso prácticamente debió controlarse, porque esa fue una promesa de gobierno, reducir todas esas instituciones duplicadas, pero eso no ha sucedido. Hizo una práctica con alguna, pero nada, ahora han seguido haciendo o creando nuevas instituciones. La número 4, diferencia de discurso. Es decir, ellos han cambiado su discurso. Ellos han cambiado su discurso. ¿Por qué? Porque antes tenían un discurso de vanguardia, de oposición. Hoy tienen un discurso se me traba la palabra, pero es un discurso que prácticamente vienen a justificar todas estas dificultades por la cual ellos llegaron y que el pueblo votó por ellos porque ellos contradecían al gobierno anterior y lo atacaban tanto con los préstamos, con el toque de queda, con el estado de emergencia y con todas esas diabluras y con todas esas dificultades que el gobierno anterior tenía y que ellos han incurrido en eso. ¿Por qué? Porque ellos se han montado en el mismo esquema tradicional, el mismo esquema administrativo tradicional que es corruptor y mafioso al respecto. Entonces, la número 5, secreto de las de la AFP. Ahí pudimos desglosar el por qué no daban el 30% y por qué en realidad no le hablaban la verdad al pueblo. ¿A dónde está ese dinero? Si ustedes quieren, busquen ese video que es muy ilustrativo. La número 6, el endeudamiento externo, el endeudamiento en el cual ha incurrido este gobierno, usando los estados de emergencia y usando el toque de queda para liberar
para llegar a liberar, o mejor dicho, a cesar a los préstamos internacionales. Para eso han mantenido ese estado de emergencia y ese toque de queda que es totalmente opresor, opresor y empobrecedor. Y se lo voy a decir ya en la última cuando venga. La número 7, la billonera o pago de publicidad, que este gobierno es el que más paga, o mejor dicho, que ha mantenido el pago de las bocinas, tanto bocinas nuevas como las bocinas del gobierno anterior. ¿Para qué? Para tener el pueblo secuestrado y que el pueblo no se dé cuenta de las dificultades por las cuales está pasando el país. Esos periodistas comprometidos con el gobierno porque están cobrando tanto publicidad como facilidades que le da el mismo gobierno, eso hace que el pueblo no se dé cuenta, porque los periodistas son como un vigía que están vigilando las actividades del gobierno. Y en esto le mando un saludo tanto a Alicia Ortega como a Nuria Piera y a otros que pueden estar haciendo un excelente trabajo con respecto a lo que es la objetividad periodística. Un saludo para ellos y un bucheo para los demás. La número 8, que es el nepotismo. Este gobierno se ha montado en lo que es, como le llaman, el gobierno de los popis, porque lógicamente están gobernando los popis, por eso tienen tanta dificultad dentro de su mismo partido. Entonces, la número 9 es que ellos son más de lo mismo, porque siguen el mismo esquema tradicional administrativo que los gobiernos anteriores. Entonces, no ha habido ningún maldito cambio. ¿Qué maldito cambio me hablan? Ese es el cambio. El cambio exactamente es que ellos estaban en la oposición y ahora están gobernando. Ese es el cambio. Y como se puede ver, le toca a ellos. Aquellos robaron y estos están robando también, porque tienen el mismo esquema corruptor. Entonces, ¿quién me dice que estas instituciones, estos ministerios, con ese presupuesto mafioso, no están lucrándose y echándose todo el dinero del pueblo en el bolsillo? Demuéstrenme lo que no. Y la número 10, que es la que vamos a tratar hoy, que es la desorganización. La desorganización de acción. No hay un criterio homogéneo de este partido para tratar los asuntos y provocar un cambio. Todo el mundo anda gobernando por su lado y no hay un criterio y un objetivo claro al respecto de qué es lo que se quiere, qué es lo que queremos para el pueblo dominicano, qué pide, cómo organizamos, cómo hacemos el cambio. No hay un concepto claro al respecto. Entonces, eso nos muestra o nos da que no hay el verdadero cambio. Y por eso vamos a tratar esta última, que es la número 10, la desorganización del partido. Y eso nos lleva, ¿usted sabe a qué? A nombrar esto. Mire, el gobierno, al no provocar o al no hacer eso que ha prometido de llevar el país a un cambio real, como el que nosotros estábamos propugnando y por el cual muchos partidos se aliaron a él en busca de ese cambio, ellos están haciendo su propia oposición. No hay ningún partido, ni el PLD inclusive, tiene que hacer la oposición, porque ellos son lo mismo, ellos se están matando, ellos se están haciendo, como dicen los chinos, el harakiri. Ellos se están matando con su propia llaga, con su propia daga. Entonces, esto lo llevará al derrumbe, según los indicadores sociales. ¿Cuáles son esos indicadores sociales que verdaderamente pueden señalarse que lo llevará al derrumbe? Bueno, el primero, la tiranía y diferencia que hay dentro de su partido. Esa tiranía, ese rebú, que nadie está haciendo las cosas y que tienen la base del partido en contra. Eso es algo fatal para este partido. La número 2, la inflación galopante, porque no han tenido la certeza de ¿qué? De poder controlar las dificultades respecto a la producción con la demanda, respecto a la oferta con la demanda. Y pueden decir que
el causante de esta inflación puede ser la pandemia, el aumento del combustible, el aumento en los precios de los combustibles, que puede ser factible, puede ser creíble, pero en realidad esto viene por la desorganización de producción. No hay, porque ustedes ven que los campesinos han tenido que botar productos. Entonces no hay esa organización que dé al traste con un buen funcionamiento en la economía, llámese demandantes y ofertante. No hay. Entonces, dentro del sistema de distribución, hay una mala orientación, porque ese sistema de distribución es prácticamente encarecedor. El sistema de distribución de productos en la República Dominicana, sea producido allá o importado, es encarecedor, porque no es lo mismo que el producto llegue del campesino al consumidor, que pase por ese canal de distribución tan largo que lo que hace empobrecer a la nación, y que llegan los productos demasiado caros a la población. Entonces, eso es uno de los indicadores que lleva a este gobierno a eso, y eso demuestra que es por la desorganización, que es la última de estas 10 contradicciones o engaños del gobierno del cambio. Entonces, vamos con la número 3, o con el número 3 de los indicadores que están haciendo que este gobierno sucumba. ¿Cuál es? El endeudamiento exorbitante, se puede decir sin control, con un estado de emergencia engañoso y empobrecedor. Porque ese estado de emergencia es engañoso y empobrecedor. ¿Por qué? Porque ese estado de emergencia solo sirve para que el gobierno pueda accesar a los fondos que le facilitan los organismos internacionales y seguir endeudando el país. Pero el país no necesita endeudamiento, necesita orden, necesita saneamiento, porque el gobierno recibe unos ingresos muy satisfactorios para cubrir el gasto nacional. Pero ¿dónde se va? Se va a los bolsillos y a la truchimanería y a los engaños de lo que están dirigiendo, con proyectos totalmente falsos y dañinos que dañan en realidad el sistema económico dominicano. Mire, vamos a seguir con los indicadores. ¿Cuál otro indicador es uno que demuestra que este gobierno está sucumbiendo? Una opresión policial. Esa opresión policial al pueblo contra la ciudadanía, acompañado de ese toque de queda abusivo y empobrecedor, porque ese toque de queda lo que hace es que está quebrando a los micro, pequeños y medianos empresarios en la República Dominicana. Esas personas sobre lo cual cae el pago impositivo, quienes cargan en su lomo, son esos pobres, micro, pequeños y medianos empresarios y la clase trabajadora. Esa es la que paga todo en el país. Y se lo voy a demostrar al respecto más adelante con este mismo análisis. Mire, un segundo, o mejor dicho, el indicador número 5 por lo cual este gobierno está sucumbiendo. Tiene dentro de sus filas un sinnúmero de personas que ellos no supieron y no hicieron las investigaciones del lugar. Ya hay cinco narcotraficantes que formaban parte de ese partido, que están llamados a la justicia. Y no a la justicia dominicana, no, sino a la justicia internacional. Parece que el detective Ángel Martínez tenía razón cuando nombraba en campaña, los 37 narcos que estaban dentro de la fila del PRM. Y de esos 37 van 5. Y yo tengo todos los videos del detective Ángel Martínez porque yo lo sigo. Y me he dado cuenta que él tenía razón.
que no era simplemente una estrategia de campaña. No era como se le decía, que él estaba pagado por el PLD. No, porque se está demostrando que sí. Entonces, ellos no tuvieron esa, o no sé si lo tuvieron o lo permitieron que esto pasara. Entonces, eso es un indicador totalmente negativo para este partido y para Luis Abinader y su gobierno. Otro indicador que es significativo y que es uno de los más dañinos para este gobierno es la persecución a los militares. Y voy a hablar de esto. Mire, la persecución a los militares es dañina al respeto. Mire, y hay que aplaudírselo a este gobierno porque está desmontando parte de lo que es el entramado de la mafia presupuestal que hay en la República Dominicana, que no es solamente en el departamento o en el Ministerio de Defensa, no. El fraude presupuestal es un fraude que es general, es en todas las instituciones. Por eso yo llamo a que haya un saneamiento antes de someter una pieza presupuestal al Congreso. Que haya personas capacitadas que puedan sanear y someter un presupuesto verdaderamente sano, saneado y a favor del pueblo, porque el pueblo no tiene quien lo defienda. Y también es un punto que voy a señalar ya antes de terminar el video. Con esta estructura que el PRM ha seguido, que es la misma estructura administrativa, es la misma estructura de administración pública que tenían los demás gobiernos, que se puede identificar como una mafia presupuestal, extorsionadora, reina del macuteo y el agiotismo, protectora de la oligarquía. Porque no es un secreto para nadie. Por eso yo digo que esto recae ¿sobre quién? Sobre la clase media, sobre esa clase trabajadora y esos micros y pequeños empresarios. Porque la clase, la oligarquía en la República Dominicana no paga impuestos. Se lo transfiere a esa clase media. Y ellos reciben subsidio del gobierno, tanto en combustible como en facilidades, inclusive para pago de impuestos. ¿Por qué? Porque supuestamente están generando empleo. ¿Generando empleo de qué diablo? ¿Generando empleo de qué diablo si lo que le pagan es una miseria? Lógicamente, en República Dominicana no hay un salario base que dé al trate con que el dominicano gane, con qué satisfacer la canasta familiar. Y eso es generar empleo, eso es masacrar, eso es oprimir a una población hambrienta y necesitada. Eso es aprovecharse, oportunidad, eso es oportunidad, eso es como aprovecharse de la necesidad de un pueblo. La necesidad de trabajar, de tener oportunidades que este gobierno no le ha dado ni le va a dar. Entonces, esa clase no paga impuestos. Significando todo esto que es un golpe sistemático a esa clase trabajadora mediante a esos empresarios, a esa clase trabajadora que no soporta más. No soporta más. Y mire por qué se lo digo. Mire, porque no solamente es un entramado del gobierno, no solamente son las instituciones del gobierno, no. Es que República Dominicana necesita un reordenamiento sociopolítico institucional. Sociopolítico, económico, institucional. Necesita un reordenamiento. Era ese el maldito cambio que queríamos. Ese es el cambio que queremos. Y eso yo lo vengo diciendo desde el gobierno de Leonel Fernández. Desde el segundo gobierno de Leonel Fernández. El país necesita ese reordenamiento porque allá lo que se percibe es un maldito desorden. ¿Y por qué se lo digo? Mire, se lo digo por la siguiente razón. En todo lo que tenemos que soportar, mire, un sistema bancario totalmente opresor y ladrón. El pueblo se siente indefenso ante estos abusadores, ladrones. ¿Y a dónde va el pueblo a quejarse? ¿Quién protege al pueblo de este sistema bancario ladrón? El sistema en República Dominicana de los bancos, la superintendencia y el Banco Central no regulan estos malditos bancos.
¿Y qué es lo que hacen? Oprimir al pueblo. Y esos consumidores de esos servicios bancarios. ¿Y quiénes son? La clase media, la clase trabajadora que usan esos servicios. Pero ¿cuál más? Los empresarios telefónicos, las empresas telefónicas y de cable, haciendo lo que se les venga en gana, sin nadie que las regule. ¿Por qué? Porque Indotel no tiene regulación del sistema. Lo que hace es confabularse con ese sistema para ello enriquecerse, masacrando al pueblo. Y eso me tiene harto ya. Eso harta, el pueblo está harto de esa vaina. Pero sigo todavía, mire, un sistema de salud que descaradamente le roba a la población y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque hay una superintendencia de seguro que no hace nada, que lo que está ahí es para ser clientelista, como dijo su directora en estos días. Para buscar el empleo a los compañeritos. Y no está para... Hay un seguro de... Los seguros en República Dominicana, la ARS, son todas ladronas. Usted saca un maldito seguro y usted cuando va al médico, entonces el procedimiento que tienen que hacerle, el seguro no lo cubre. Y entonces, ¿para qué tenemos un maldito seguro? Dígame usted. Entonces nadie dice nada. ¿Y sobre quién recaen todos esos factores negativos? Hacia esa clase trabajadora. Hacia ese pueblo que está trabajando para fortalecer el sistema, para fortalecer el país, que da su mano de obra, que no le sirve ni siquiera para recibir un ingreso que sea satisfactorio para cubrir sus gastos, y tiene que incurrir en esos robos o tiene que soportar esos robos de estas instituciones. Pero todavía hay más: las universidades y colegios cobrando sin control. Es todo un sistema opresor, empobrecedor, sin control que tiene estas universidades y colegios dominicanos. Oiga, ¿y sobre quién recae eso, señores? Y no hay una o mejor dicho, un ministerio de educación superior que regule esta vaina. ¿Para qué existe? ¿Para qué diablo? Entonces, ese es el maldito cambio que nosotros queríamos. Ese es el cambio que queremos. Un reorden, una orden, un ordenamiento, como yo le llamo. Un reordenamiento sociopolítico institucional. ¿Por qué? Porque también hay que reordenar los partidos políticos. Y eso va a ser objeto de análisis en otro video. Los partidos políticos, no hay necesidad de que hayan tantos partidos políticos. Y que verdaderamente el pueblo no elija a sus mejores gente. Porque los que verdaderamente van son los que pueden comprar. Lo que pueden comprar una diputación, una senaduría a los partidos negociantes que hay en la República Dominicana. Pero eso es objeto de otro análisis, del cual, entonces, todo ese mal entramado, agiotismo y opresión económica recae sobre esa clase trabajadora, a los micro, medianos y pequeños empresarios que sostienen el país. Y está llegando a su límite porque se siente la ingobernabilidad o desorden institucional. Señoras y señores, ya está bueno. Si ustedes ven este video, mire, compártalo y vamos con objetividad, vamos con sinceridad, vamos con verdaderamente ese poder que tenemos los dominicanos de buscar ese orden institucional que necesita el país. Cuenten conmigo, que yo estoy con todas esas personas que a través de esta vía están vigilantes y están denunciando todos estos entramados de corrupción que están acabando con la población. Buenas tardes. Luis José Rosó, siempre del lado de la verdad y del lado de los buenos y del lado del pobre y del lado del pueblo. A trabajar por un país mejor. Que nuestros hijos y nietos puedan disfrutar de un país organizado, de un país con una economía satisfactoria, porque es un país meramente rico, es un país que tiene una riqueza inmensa para poder cubrir con los más de 10 millones
de dominicano que hay dentro de su isla. Por Dios, bendiciones, bendiciones y buenas tardes. De corazón, Luis José Rosó, dirigente político del Partido Reformista.